El informativo. Una buena tarde tengan todos en este 17 de septiembre del 2019. Ruth del Salto, junto a ustedes en esta hora de la actualización de noticias internacionales. Venezuela entre la indignación y la incertidumbre política luego de que un grupo de partidos minoritarios que se dicen de oposición firmara sorpresivamente un acuerdo con Nicolás Maduro. Este pacto fue suscrito ante miembros del cuerpo diplomático, contempla el regreso de los más de 50 diputados del chavismo a la Asamblea Nacional, de la cual se retiraron en el año 2016. También la conformación de un nuevo Consejo Electoral. Maduro ha aclarado que el pacto no cierra las puertas a las negociaciones que se llevaban a cabo con representantes del presidente interino Juan Guaidó. En plena firma del acuerdo, los embajadores de Francia, España, Portugal, Reino Unido, Holanda y Alemania se salieron del recinto. Se firmó el primer acuerdo de paz, entendimiento y convivencia entre importantes sectores de la oposición venezolana y las fuerzas bolivarianas y el gobierno bolivariano. Y este acuerdo ha sido firmado con dirigentes que no representan las mayorías de los sectores críticos al régimen de Maduro. Vamos a revisar de quiénes se trata. Vamos a comenzar con Timoteo Zambrano. Él es diputado a la Asamblea Nacional por el partido Cambiemos, que tiene solo 6 de los 165 escaños del Parlamento. Ha sido el encargado de abrir el acto anoche. Amigo del expresidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Ya había participado en otros diálogos fracasados. En 2018 salió del partido Un Nuevo Tiempo. En las elecciones del 2018, en las que no participó la oposición por falta de garantías, apoyó la candidatura presidencial de Henry Falcón. Seguimos con Luis Augusto Romero, secretario general nacional del partido Avanzada Progresista que lidera Henry Falcón, quien participó en los comicios del 2018 en contra de la decisión que tomó la oposición venezolana de abstenerse al proceso electoral después de que sus principales dirigentes fueran vetados de las presidenciales. Está también Claudio Fermín. En el 2018 presentó su precandidatura presidencial, pero terminó declinando para convertirse en jefe de campaña de Henry Falcón. Actualmente lidera la organización Soluciones para Venezuela, que en Twitter apenas alcanza a los 500 seguidores. Cerramos con Felipe Mujica. Es el secretario general del Movimiento al Socialismo, partido que apoyó a Hugo Chávez en su candidatura presidencial en las elecciones del 98 que lo llevaron al poder. Este movimiento rompió con Chávez para formar parte de la oposición en el 2013, cuando Nicolás Maduro llegó al poder. En los pasados comicios parlamentarios, en el 2015, ninguno de los candidatos de el MAS resultó elegido. En 2018 también apoyó a Falcón como aspirante presidencial. Y la firma de este acuerdo ocurre horas después de que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, diera por agotadas todas las conversaciones con el madurismo que tenían lugar en Barbados bajo la mediación de Noruega. El régimen abandona, y nosotros afirmamos el día que el formato de Barbados está agotado. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció hace pocos minutos desde la Asamblea Nacional sobre este acuerdo de Maduro con grupos minoritarios. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Saludamos a Luis Laya con el reporte. Él está con las declaraciones que ha dado Maduro, luego de que ha anunciado que se cesan estos diálogos con el régimen de Nicolás Maduro, que no hay absolutamente nada que hacer, que Maduro ha incumplido algunos de estos acuerdos. El día de ayer lo mencionaba Guaidó, no ha dado cumplimiento a esto, y hoy pues Maduro hace el anuncio de esta firma, mejor dicho, la tarde de ayer, de esta firma que hizo con un grupo minoritario de quienes dicen llamarse opositores al régimen de Maduro. Vamos a escuchar lo que ha dicho Juan Guaidó hace pocos minutos. Adelante, Luis. Esa legitimidad no la tiene hoy ninguno de los entes en su situación. Esa legitimidad no la tiene hoy Maduro. Luis. No la tiene el CNE, no la tiene el DSJ y no la tienen, entre otras cosas, porque la designación
Bueno, vamos a Hola, Ruth, muy buenas tardes. Adelante, sí, adelante. ha habido reacciones desde el Parlamento venezolano en torno a este acuerdo firmado entre minorías autodenominadas opositoras y el régimen de Nicolás Maduro. Estas reacciones se han dado hoy en el Parlamento venezolano, en donde nosotros nos encontramos y en donde hoy ha sido debatido este tema. Han hablado pues de la ruta que ha sido establecida constitucionalmente para pues tratar el tema de una transición en Venezuela. Ellos han calificado este acuerdo firmado el día de ayer como una nueva treta del régimen de Nicolás Maduro con algunos aliados disfrazados de oposición para pues engañar al pueblo venezolano, engañar a la comunidad internacional y tratar de ganar tiempo. Vamos a escuchar lo que decía Juan Guaidó y también el segundo vicepresidente de la Asamblea, Stalin González, quien además era el encargado del diálogo en Barbados sobre este tema. Ellos aseguran esto no es más que un nuevo mecanismo para ganar tiempo e incluso que no estarían cumpliendo con la legalidad, aunque se reincorporen los diputados del PSUV al Parlamento venezolano. Escuchemos. Este es un tema importante. Los partidos minoritarios de la oposición ya se pronunciaron en respaldo a la Asamblea Nacional del presidente del Parlamento, el presidente encargado. Todo lo demás son elementos artificiales creados para tratar de distraer la opinión pública. Si ellos están dispuestos a respetar la Constitución, a que haya una elección presidencial que no hubo en el año 18, a que hay que renovar el Consejo Nacional Electoral porque está en omisión legislativa 3 de ellos y 2 vencidos, a que 14 magistrados del TSJ fueron nombrados de manera exprés en diciembre del 2015, a que el Poder Ciudadano no cumple con ninguno de los requisitos para para estar en esos cargos. Nosotros siempre estamos dispuestos a contribuir con la Constitución, a respetar la Constitución. Asimismo, Juan Guaidó, presidente encargado de la República y presidente del Parlamento venezolano, ha señalado que sobre una posible designación del Consejo Nacional Electoral para convocar elecciones, pues esto tendría que ceñirse a los mecanismos establecidos en la Constitución, que tendría que ser el Parlamento venezolano quien lo designe con la mayoría calificada. Creo que está muy claro, y si el régimen intentaba confundir a alguien, bueno, creo que la Unión Europea salió al paso bien temprano, bien claro lo que hemos venido diciendo y queda muy claro, determinado quién tiene la legitimidad y la representatividad en el país, el único poder legítimo reconocido por el mundo que es este Parlamento. Pues a esta hora continúa el debate en la sesión de la Asamblea Nacional. Ellos han estado tratando las irregularidades de este acuerdo firmado la tarde de este lunes entre el régimen de Nicolás Maduro y supuestos líderes opositores. Ellos señalan que no es la mayoría de la oposición, que son algunos factores que se estarían prestando para el juego del régimen de Nicolás Maduro, y han indicado también que continuarán por la ruta establecida dentro de la Constitución, que el presidente encargado es Juan Guaidó y que se debe llevar a cabo una salida y una transición pacífica a la situación venezolana. Esta es la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas, específicamente desde el Palacio Federal Legislativo. Con ello volvemos a los estudios. Que tengan una muy feliz tarde. Gracias a Luis por este reporte, y justamente la Unión Europea ha reiterado su apoyo a la Asamblea Nacional, la única institución democrática en Venezuela y que es presidida por Juan Guaidó. En un texto que ha sido publicado en la página web del Servicio Europeo de Acción Exterior, el organismo informó que una solución política negociada es la única salida a la crisis en esta nación sudamericana. La confianza que el pueblo ha depositado. Para tener éxito y ser confiable es importante que cualquier proceso negociado tenga la representatividad política necesaria, el respaldo de la Asamblea Nacional, así como el claro objetivo político de llevar al país a unas elecciones presidenciales creíbles. Vamos ahora a otras noticias. Se han conocido los argumentos de la Audiencia Nacional Española para negar la extradición a Estados Unidos de Hugo Carvajal, el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez. El tribunal ha divulgado hoy el auto en el que señala que la Unión Americana había actuado por motivaciones políticas. Washington reclamaba a Carvajal por delitos de narcotráfico en su condición de exdirector de los servicios de inteligencia durante la presidencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, como parte de la estrategia política que la administración de Donald Trump ha tomado hacia Venezuela. El organismo insiste en que no era un trámite relacionado con delitos de narcotráfico que presuntamente había cometido Carvajal. El militar retirado fue detenido en España en abril a solicitud de Estados Unidos, pero este lunes se le otorgó la medida de libertad provisional.
Dos exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Comunicaciones de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa Delgado estarían detrás de la masiva filtración de datos privados de millones de ecuatorianos. Los dos hombres, que ahora son directivos de la empresa Nova Strat, dueña del servidor donde se alojaban los datos, le fueron allanadas sus casas, fueron interrogados también por la Fiscalía. El gobierno indica que la información fue extraída de 3 diferentes entidades del Estado. Avanzan las investigaciones por la masiva filtración de datos privados de cerca de 20 millones de ecuatorianos. La policía de Ecuador detuvo a 2 directivos de la empresa Nova Strat, señalada de ser la propietaria del servidor donde estaba alojada la información. El gobierno del Ecuador recibió una alerta el 11 de septiembre sobre una posible vulneración de datos sensibles de ecuatorianos en un servidor privado externo ubicado en Miami. De forma inmediata, el gobierno del Ecuador, a través de Arcotel y Ecusert, aplicamos los protocolos necesarios para proteger la vulneración posible de los datos de los ecuatorianos. Los exfuncionarios fueron liberados en la madrugada de este martes, luego de ser interrogados por la Fiscalía. Durante las versiones se recabó información sobre las relaciones comerciales de la empresa y los procesos en sus negocios. Esta información servirá para profundizar las investigaciones, para lo cual Fiscalía continuará practicando diligencias. Según el gobierno, estas 2 personas están ligadas con el gobierno de Rafael Correa. Tenemos una empresa privada ecuatoriana que lastimosamente ha sustraído información posiblemente de 2 o 3 instituciones públicas que trabajaron en el régimen del gobierno anterior, funcionarios públicos del gobierno del economista Rafael Correa, quienes trabajaban en el Sistema de Información Nacional. Ante esta información, el expresidente se pronunció en su cuenta de Twitter. Otro futuro colaborador eficaz para demostrar que existía una organización criminal de robo de datos liderada por Correa. Ante la coyuntura, el gobierno de Lenín Moreno anunció que enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para proteger la información de los ecuatorianos. En Colombia, el Congreso ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe el porte y consumo de drogas en los alrededores de los colegios y en parques públicos. Esta iniciativa, aprobada por el Senado en el último debate, va a permitir a las asambleas y consejos de administración de los conjuntos residenciales regular el consumo de estas sustancias en los espacios privados. El proyecto aprobado prohíbe el porte y consumo de dosis mínima de estupefacientes en entornos escolares y otros escenarios. Se prohíbe, por decisión del legislador, portar y consumir incluso la dosis mínima en los parques de Colombia. La iniciativa cuenta con el acompañamiento del gobierno del presidente Iván Duque. Aquí hay un instrumento ya con carácter legal, muchísimo más sólido, y la verdad quedamos muy satisfechos con esta aprobación. Uno de los artículos aprobados facilita la apertura de centros de rehabilitación para consumidores de droga. Este es un paso muy importante para la atención en medio de salud pública, no tratar al consumidor como un delincuente. La iniciativa pasa a conciliación con la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley de la República. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido esta mañana a una ley de amnistía para presos que ya ha causado polémica en la clase política del país. Se trata de una iniciativa que busca favorecer a personas de bajos recursos que han sido acusadas de delitos menores. Esta ley de amnistía favorecería a quienes enfrentan penas por delitos contra la salud, ya sean porque son consumidores o por participar en el comercio de drogas ilícitas en pequeña escala. Varios sectores políticos han expresado su preocupación debido a los alcances de esta norma. Tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, ¿sí?, que no tuvo abogados, es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió, no se les ayudó, y los delitos por los que son acusados. Y tras la disparada récord este lunes, el precio del petróleo cayó hoy 6%, después de reportarse que Arabia Saudita podría restablecer la producción dentro de 2 o 3 semanas. Esto según analistas. La consultora especialista en mercados petroleros Standard & Poor's afirma que cerca de la mitad de la producción del petróleo saudita, unos 3 millones de barriles diarios,
quedará suspendida durante un mes como consecuencia de estos ataques del pasado sábado. El gobierno de Francia ha dicho hoy que no hay evidencia suficiente para determinar el origen de los drones utilizados para atacar las instalaciones petroleras sauditas. El ministro del Interior francés ha dicho que no creía que ningún otro país estuviera o tuviera prueba alguna luego de que Estados Unidos asegurara tener evidencias contra Irán. Hasta ahora Francia no tiene evidencia que nos permita decir que estos drones vinieron de un lugar u otro. Y no sé si alguien tiene tal evidencia, pero veo con interés que las autoridades sauditas han propuesto involucrar a expertos internacionales y a la ONU en una investigación para identificar los hechos y los orígenes. Creo que esta es una buena iniciativa. Y mientras tanto, Irán ha rechazado un eventual diálogo con Estados Unidos. El líder supremo de la República Islámica respondió así a la Casa Blanca, que no descartó, a pesar de la crisis en Medio Oriente, una reunión entre el presidente iraní Hassan Rouhani y Donald Trump en la Asamblea General de la ONU a finales de este mes. Para el ayatolá Ali Khamenei, negociar con Washington significaría la victoria de la campaña de máxima presión de Estados Unidos contra Irán. Si Estados Unidos retirara sus palabras y se arrepintieran y volvieran al acuerdo que incumplieron, entonces podrían participar en el grupo de países que negocian con Irán. Sin hacerlo, no se llevará a cabo cualquier negociación a ningún nivel entre las autoridades de la República Islámica de Irán y los estadounidenses, ni en Nueva York ni en ningún otro lugar. Vamos aquí a una pausa comercial. Enseguida retornamos con más noticias. Y como una zona de guerra han quedado las instalaciones de una ONG tras una explosión en Maine, en Estados Unidos. El estallido se registró luego de que los equipos de emergencia recibieran el aviso de un fuerte olor a gas en esta zona. Un bombero murió, otras 6 personas resultaron heridas. Testigos han indicado que la detonación sacudió la localidad y dejó el edificio en ruinas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un nuevo desafío legal por su resistencia a publicar sus declaraciones de impuestos. La Fiscalía Distrital de Manhattan ha enviado o ha emitido una orden judicial para obtener los últimos 8 registros tributarios del mandatario. Las autoridades buscan establecer si el republicano ha cometido delitos electorales durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca en el año 2016. Enseguida desarrollamos esta noticia con nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, buenas tardes. El fiscal distrital de Manhattan, Cyrus Vance, investiga actualmente las circunstancias alrededor de una serie de pagos a la actriz de la industria pornográfica de los Estados Unidos, Stormy Daniels, quien ha sostenido que sostuvo una relación sexual con el actual presidente Donald Trump. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía de Manhattan, la forma como le fueron girados los $130,000 a la actriz pudo haber incluido una irregularidad bajo el Código Tributario del Estado de Nueva York. El presidente en distintas oportunidades ha sostenido que los pagos hechos a Stormy Daniels por el que fuera su hombre de confianza, Michael Cohen, siempre fueron asuntos personales y no de campaña. Es en estas circunstancias que se ha emitido esa orden judicial a la firma Mazars USA, que actualmente se encarga de preparar los registros tributarios del presidente, con el objetivo de que se entreguen los últimos 8 años de esas declaraciones para que la Fiscalía Distrital de Manhattan pueda, ojalá, avanzar en sus investigaciones sobre los pagos a esta actriz. Buscamos el concepto de una experta en el mundo tributario de los Estados Unidos para que nos explicara el por qué tuvieron que proceder las autoridades de Manhattan de esta forma para obtener esa información fiscal. En el momento en que tú pones esa información en tus impuestos, tú le estás diciendo al gobierno, yo te estoy diciendo de que yo gasté eso, pero si tú no tienes las pruebas para poder presentarle en el momento que viene la auditoría, ahí entonces quizás tú vas a tener un problema con ellos. Hasta la fecha, una de las principales polémicas que ha involucrado al presidente Donald Trump gira en torno a la difusión de sus registros tributarios, algo que él prometió hacer durante la campaña de 2016, pero que hasta el momento se ha negado. La Fiscalía Distrital de Manhattan busca, al menos a través de esta orden judicial, avanzar en su investigación para ver si el actual presidente cometió un delito o no ante la ley estatal de Nueva York. NTN 24, de manera independiente, contactó a la Fiscalía Distrital de Manhattan con
el objetivo de obtener un comentario, pero esta entidad declinó hacer declaraciones. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Alejandro, una feliz tarde para ti. Gracias por ese reporte. Y la Bolsa de Nueva York ha abierto hoy en leve retroceso. Antes del inicio de este miércoles de la reunión de la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, el Dow Jones bajaba 0.28% y el Nasdaq 0.06%. Wall Street cerró a la baja el lunes, derribada por el alza del petróleo, luego de los ataques del fin de semana contra grandes instalaciones petroleras de Arabia Saudita. El Dow Jones bajó 0.52% luego de 8 sesiones seguidas de ganancias. Y el Nasdaq se replegó 0.28%. Hablamos ahora de las cifras alarmantes de personas fallecidas por dengue hemorrágico en Honduras. El Ministerio de Salud hondureño ha indicado que en lo que va del 2019, 135 personas han perdido la vida, han sido contagiadas por el mosquito. También indicaron que 76.000 personas han sufrido de la enfermedad causada por la picadura de este mosquito transmisor, el Aedes aegypti. La mayoría de las personas afectadas son menores de edad. La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha rechazado las acusaciones en su contra sobre sus presuntos vínculos con la constructora brasileña OAS. Esto después de que el exdirector de la firma asegurara haber donado cerca de $150.000 a la campaña electoral de la exmandataria en el año 2013. Bachelet aseguró que existe un profundo trasfondo en las declaraciones de Leo Piñeiro, quien, buscando un acuerdo con la justicia, ha señalado que el dinero fue depositado como parte de un contrato ficticio a un operador político que actuó como financiero en las actividades para conseguir la victoria de Bachelet. Y por eso he dicho que es necesario llevar... Mi verdad es la misma de siempre. No he tenido nunca vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa. El expresidente Lula dice que esto es falso y el expresidente Lagos dice que nunca habló de platas con Lula. Estamos a un nivel de especulación y yo no voy a hacer especulaciones. Solo puedo decir que nunca tuve ningún vínculo con OAS. Las autoridades epidemiológicas se mantienen en alerta en Rusia tras la explosión de un laboratorio de virología y biotecnología. En estas instalaciones se resguarda una muestra de la viruela peligrosa, enfermedad erradicada hace 40 años, y además se realizaban estudios de VIH. Un trabajador del centro, ubicado en la localidad de Koltsovo, resultó herido con quemaduras leves. Representantes de la institución aseguraron que se trató de una explosión de gas y que el edificio no sufrió daños de consideración, por lo que insistieron en que lo ocurrido no constituye ninguna amenaza para la población. Campaña política bajo fuego. El grupo talibán ha reclamado la autoría de 2 ataques perpetrados este martes en Afganistán, que han dejado 30 muertos. Los atentados tienen lugar a pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 28 de septiembre. Uno de estos ataques se produce al norte de Kabul, en una zona cercana a un mitin del presidente Ashraf Ghani. El mandatario que busca la reelección resultó ileso. Un funcionario del gobierno local ha dicho que el ataque fue cometido por un terrorista suicida. En Hong Kong, un tren de pasajeros ha descarrilado en la hora de mayor congestión. 3 vagones quedaron atravesados en las vías cerca de la estación de Hung Hom. El hecho hizo que el servicio fuera interrumpido. Los equipos de emergencia atendieron a 8 personas que sufrieron heridas. Tragedia en Filipinas. Al menos 15 personas murieron después de que el camión en el que se transportaban cayó por un precipicio. Los hechos se registraron en una remota aldea en el sur del país. Las autoridades han informado que entre las víctimas se encuentran mujeres, también niños. Otras 5 personas resultaron heridas. De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor habría perdido el control del vehículo por exceso de velocidad.
ayan po ang sitwasyon kasama ang ating mga responders, ang ating mga rescuers. Pero as of now, hay tensión política en Reino Unido. La Corte Suprema británica analiza si la suspensión del Parlamento ordenada por el primer ministro Boris Johnson fue legal o debe levantarse. En semanas anteriores, dos cortes inferiores han fallado a favor y en contra de esta medida adoptada por el gobierno, con la venia de la reina Isabel II para desarrollar un plan frente al Brexit. Ahora el máximo tribunal va a tener 3 días para entregar un fallo sobre este caso. Esta decisión podría llevar a las cámaras legislativas a que vuelvan a ser convocadas, lo que representaría un revés para el líder conservador. En su reunión con el rey Felipe de España, el líder de izquierda Pablo Iglesias ha pedido más tiempo para las conversaciones y formar gobierno. En sus declaraciones a la prensa, el secretario general del partido Podemos ha reafirmado que solo apoyaría la propuesta del presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, para ser confirmado si acepta un gobierno de coalición. Insistió en que el líder del PSOE debe llegar a acuerdos al no tener la mayoría de los escaños. Iglesias afirmó que la posible coalición no es una solución política, sino una vía institucional. Con respecto a la conversación con Pedro, pues claro, yo le he explicado que para nosotros compartir responsabilidades es lo razonable cuando, bueno, pues supondríamos el 33% del gobierno. Pedro Sánchez dijo, los españoles votaron un gobierno progresista, estoy de acuerdo, en ese gobierno progresista no es razonable que estén solamente representados los 7 millones que votaron al PSOE, sino también los casi 4 millones que votaron a Unidas Podemos. Esa es nuestra posición. Los israelíes han regresado este martes a las urnas, solo 5 meses después de las últimas votaciones. La repetición de estas elecciones legislativas ha vuelto a someter a prueba la continuidad del primer ministro Benjamin Netanyahu. El Comité Electoral Central ha indicado que la tasa de participación fue del 44.3%, que representa 1.5 puntos más que la asistencia a las urnas del pasado abril. Los expertos indican que la baja en la abstención podría apuntar a unos resultados más ajustados. Las encuestas de opinión han puesto al centrista partido azul y blanco codo a codo con el Likud de derecha de Netanyahu. El cardenal George Pell busca su última oportunidad. Los abogados del ex tesorero del Vaticano han presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial del país, contra su condena a 6 años por cárcel en un caso de pederastia. Pell, que se convirtió en la persona de mayor rango de la Iglesia Católica condenada por pederastia, busca revertir la condena en una compleja batalla legal que ha recibido atención mundial. Vamos a hablar inmediatamente de Sarah Thomas. Ha conseguido 2 hazañas. La primera, sobrevivir al cáncer. La segunda la ha logrado al cruzar 4 veces y sin parar el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. Lo ha hecho nadando durante 54 horas seguidas, alimentándose solo una vez. Tiene 37 años, se ha convertido en la única persona en realizar este reto. Al terminar, dijo estar bastante aturdida, no podía creer que lo había cumplido. Gracias a todos por su sintonía con NTN 24, el canal de las Américas. Vamos a volver en una hora con una actualización de los hechos mundiales. En Twitter estamos como @NTN24 y también a disposición nuestro portal web www.ntn24.com. Una buena tarde para todos.